Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del seminario de extensión y posgrado Repensar el género desde el sur, transfeminismos, violencias y masculinidades. En esta oportunidad continuaremos con la unidad 1. Haremos especial hincapié en el concepto de interseccionalidad y en la definición de transfeminismos. Comencemos. En función de todo lo que ya explicó Ernie en el video anterior, nos resta preguntarnos entonces, ¿cómo podemos pensar los feminismos latinoamericanos? En tal caso, ¿cómo podemos pensar los transfeminismos? ¿Cómo comprenderlos pero desde nuestras matrices tan complejas? Para ello es clave que podamos empezar a conceptualizar una epistemología del género, que sería un entramado de conocimientos, de saberes, que dialoga con procesos intelectuales y activistas comprometidos con desmantelar esa matriz de opresión múltiple que tienen nuestros territorios y asumir un punto de vista no eurocentrado. Implicaría que pensemos la conformación de andamiajes teórico-conceptuales y la producción de nuevas interpretaciones y epistemologías que expliquen la actuación del poder, pero desde posiciones que asumen un punto de vista subalterno. A modo de ejemplo, una categoría para pensar esto es el de colonialidad del género. Recuerden que desarrollamos en el segundo video el concepto de colonialidad del poder de Aníbal Quijano, que después por Miñolo fue problematizado y también por Dussel con el término de colonialidad del saber, y después María Lugones empezó a hablar de colonialidad del género, que es un sistema de organización social, ya lo hablamos esto igual, introducido por la colonia, que divide entre sujetos humanos y bestias. Además, en esa clasificación jerárquica es el hombre blanco, europeo y burgués el ser humano por excelencia, dado que es un ser de razón, capaz de gobernar y de modificar la naturaleza. Otro apéndice que es central tener en cuenta es lo que ya había explicado Rita Laura Segato en el video anterior, y Karina Vidaseca y Vanessa Vázquez Lava, sociólogas decoloniales y feministas, expresan que hablar de patriarcado y no de racismo no permite ver las relaciones de opresión desde un enfoque múltiple y complejo. Sexismo, racismo y explotación de clase constituyen interrelacionados de dominación y determinan la potencia de la agenda feminista. Permiten comprender además lo que se habla de retórica salvacionista, que es lo que también Ernie ya explicó en el video anterior. Por eso una epistemología latinoamericana transfeminista adquiere potencia, porque puede partir desde los márgenes de la vida de las otras que el feminismo blanco y hegemónico dejó por fuera. Es decir, requiere de poder reconocer, darle relevancia y potencia a esas historias, a esos relatos de experiencia de indígenas, de campesinas, de afrodescendientes, diaspóricas, migrantes, lesbianas, personas no binarias, trabajadoras sexuales, travestis, es decir, todas aquellas corporalidades que constituyen un arco amplio de disidencias sexogenéricas, pero que también puedan articular con otros diacríticos y de esta manera reivindicar los saberes de esas corporalidades, identidades y culturas que fueron marginalizadas por el universalismo. Un concepto neurálgico entonces para abordar la complejidad de los escenarios que estamos nombrando es el de interseccionalidad, que antes de explicitar en qué consiste conceptualmente este término, consideramos necesario hacer una especie de mapa, historización y genealogía. Por ejemplo, la investigadora Mara Goya Viveros sitúa un posible diálogo protoinicio de este concepto con los trabajos de Olympe de Gouges en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Recuerden que Ernie en el video anterior ya lo desarrolló. Incluso también indica que hay otros antecedentes en luchas abolicionistas y feministas del siglo XIX, o incluso en el discurso de Sojourner Truth, que padeció la esclavitud por más de 40 años. Justamente confronta la concepción burguesa de la feminidad con su propia experiencia como mujer negra, trabajadora y madre de muchos hijos vendidos como esclavos. Recuerden que esto también lo explicó Ernie en el video anterior, y que ella hace la exposición ¿Acaso no soy una mujer? Si bien ya existían formulaciones conceptuales similares y de larga data, fue la abogada Kimberly Crenshaw, proveniente del feminismo negro de Estados Unidos y por supuesto en el marco de los estudios legales, quien introduce el concepto de interseccionalidad en 1989.
Esto fue para señalar las formas en que el género y la raza generan en sus interacciones diversas situaciones que las mujeres negras deben atravesar en el ámbito laboral. Pero ¿qué pasaba históricamente? ¿Por qué sucedió esto? Surgió a raíz de una demanda legal que hace un colectivo de mujeres negras que fueron despedidas de la empresa General Motors. Los precedentes legales solo permitían hablar de discriminación racial o sexismo, pero no habían argumentos que permitieran aglutinar que estas mujeres fueron despedidas por razones sexistas y además racistas. ¿Por qué? Porque además en la fábrica había mujeres blancas trabajando, pero que no habían sido despedidas. Tampoco podían argumentar solamente racismo porque había hombres negros que trabajaban en esa empresa, pero que no habían sido justamente despedidos. Por eso no podían argumentar una discriminación racista. Entonces resultó central pensar el lugar de la mujer negra en esta trama, puesto que la categoría mujer estaba concebida desde el lugar de la blanquitud y la categoría negro estaba pensada desde una matriz masculina o androcéntrica. Entonces comienza a vislumbrarse la necesidad de mezclar, intersectar y articular en análisis. Todo esto para poder hacer visible las múltiples dimensiones de la opresión experimentada por las mujeres trabajadoras negras. Entonces, a partir de allí, el concepto fue recorriendo, de la mano por supuesto del feminismo, distintas academias y disciplinas, así como también diversos movimientos sociales, que permitió alcanzar gran popularidad y masividad. Continuando con esta reposición histórica, fue Patricia Hill Collins una de las primeras en hablar de este término, pero como paradigma. No obstante, fue Angie Mary Hancock quien propuso una formalización de este postulado, entendiendo como un conjunto que engloba a la vez teoría normativa e investigación empírica. La interseccionalidad es un concepto que requiere abordar cuestiones tanto macrosociológicas como microsociológicas y no hace otra cosa más que poner de manifiesto la multiplicidad de experiencias de sexismo atravesadas, vividas justamente por las distintas mujeres. Claramente esta perspectiva es la que podemos empezar a aplicar incluso a otros sujetos excluidos del sistema. En América Latina, por ejemplo, tenemos exponentes como Angela Davis, Bell Hooks, Gloria Anzaldúa e incluso María Lugones. Según la filósofa Elsa Dorlin, las teorías de la interseccionalidad se movieron entre dos aproximaciones a la dominación. Por un lado, una analítica y por otro, otra fenomenológica. Desde la primera perspectiva, toda dominación es, por definición, una dominación de clase, de sexo, género y de raza. Y en este sentido, es en sí misma interseccional, puesto que el género no puede disociarse coherentemente de la raza y de la clase. Para la segunda perspectiva, lo que es interseccional es la experiencia de la dominación, como en el caso de la compañía General Motors analizado por Crenshaw, a propósito de la violencia ejercida contra las mujeres racializadas o de los empleados de los que quedan excluidas. Lo cierto es que estos análisis interseccionales ponen de manifiesto, como indicamos, la multiplicidad de experiencias de sexismo vivida por mujeres y la existencia de posiciones sociales que nunca padecen ni la marginación ni la discriminación porque justamente encarnan la norma misma, como la masculinidad, la heterosexualidad o heteronormatividad o la blanquitud, incluso la emulsión misma de esas posiciones. Para citar solo algunos trabajos, los de Ochi Curiel, Yuderquis Espinosa y Brendy Mendoza han puesto en el centro del debate en Latinoamérica el asunto de la heterosexualidad obligatoria al señalar que esta institución social, por supuesto conformada por herencia colonial, como ya lo indicamos en otros videos, tiene efectos fundamentales en la dependencia de las mujeres como clase social, en la identidad y en la ciudadanía nacional y por supuesto en la constitución del relato del mestizaje como mito fundador de los relatos nacionales. Por eso es clave que podamos empezar a pensar desde América Latina que no hay una dependencia o derivaciones del género respecto de la raza o de la clase, sino que desde un principio existen múltiples imbricaciones y complementariedad en estas escenas de desigualdad. Es decir, es central que podamos entender que es una retroalimentación mutua e inescindible y no se pueden entender como procesos derivativos. En la situación de subalternidad o subalternización que habitan las mujeres o las corporalidades feminizadas en las periferias, se entrecruzan una serie de dominaciones y justamente ese es el hilo conceptual del término.
Por lo tanto, la interseccionalidad es un concepto que se refiere a esa interacción entre las categorías sociales de género, de clase social, de raza y otros principios de clasificación socioculturales diferenciales en la vida de los sujetos, como puede ser edad, religión, territorialidad, etc. Dichas interacciones se dan en las prácticas sociales, las convenciones institucionales y las ideologías culturales, y justamente también son centrales las consecuencias de esas interacciones para las relaciones de poder. Son esos puntos de intersección entre las diferentes desigualdades que dejan entrever las dinámicas de exclusión y de privilegios. Por ejemplo, Maragoya Viveros dice que los análisis interseccionales permiten y propician una reflexión permanente en torno a la tendencia que tiene cualquier discurso emancipador para adoptar una posición hegemónica y a engendrar siempre un campo de saber-poder que comporta exclusiones o cosas no dichas y disimuladas. Una mirada interseccional se opone a un uso puro de las categorías porque esa lógica fragmenta a los oprimidos a nivel social e individual, y la consecuencia directa es el solapamiento de esas opresiones. Además, de acuerdo a nuestros territorios latinoamericanos, es imposible que las identidades mestizas se puedan concebir en una estratificación pura. Por lo tanto, una mirada transfeminista latinoamericana y desde el sur que quiera comprender las relaciones de género debe hacerla desde una mirada no excluyente, el género como una dimensión co-constituyente, fundida, impura en esa conformación de identidades emulsionadas. Esto permitiría la resistencia y la coalición con otros agentes que resisten diferentes tipos de opresión. La interseccionalidad supone un análisis estructural de las formas que interactúan y se superponen en las distintas identidades. Es un marco diseñado para explorar la dinámica entre entidades coexistentes, mujer, negra, indígena, lesbianas, y sistemas conectados de opresión, patriarcado, supremacía blanca, racismo, heteronorma, múltiples formas de opresión que conectan para formar una matriz de dominación. Así como las identidades se superponen, también lo hacen las jerarquías de poder por las cuales se mantiene el desequilibrio estructural. Por eso también es importante entender que no se pueden sectorizar y priorizar algunas luchas por sobre otras, en una suerte de pirámide ético-moral que establezca cuál opresión es peor y cuál es más tolerable o cuál es más reivindicable. Y además, si es tolerable y reivindicable, caemos en riesgo también de relegar bajo argumentos un poco demagógicos que cuando se solucionen problemas más actuales, recién podrán tratarse otros temas. Ahora bien, podemos preguntarnos entonces, como a modo de ejercicio autorreflexivo, ¿cuáles son esas demandas jerarquizadas de los feminismos? ¿Y a qué responden esas jerarquías? Eso lo podemos abordar en los sincrónicos. Habiendo desarrollado entonces el concepto de interseccionalidad, ¿cómo pensamos los transfeminismos? En primer lugar, hablando de la pluralidad, de los múltiples, y no desde uno solo. Por ello, teniendo en cuenta todo lo que venimos desarrollando a lo largo de estos videos, de los debates, teniendo en cuenta las coyunturas políticas, los contextos, la historia colonial, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del género, las historias de vida, las experiencias, las múltiples opresiones, etc., consideramos que la apuesta de una perspectiva transfeminista requiere pensar en procesos de agencia entre tejidos y de rearticulaciones de sinergias colectivas. Cuando hablamos de agencia, para los movimientos LGTB+, para una perspectiva butleriana, entendemos a la agencia como esa capacidad de transformación, como esa capacidad de incidir en nuestros propios destinos y de revertir las condiciones que las fichas desiguales del poder determinan con relación a nuestras existencias. Por eso, este magma de transformación y de acción social requiere pensarse en los transfeminismos como procesos de entretejidos y de rearticulaciones de sinergias colectivas. Se trataría de una red que considera los estados de tránsito de género, de migración, de mestizaje, de raza, de clase, de vulnerabilidad como necesarios para articularlos como herederos de la memoria histórica de los movimientos sociales de insurrección. Y tampoco tenemos que olvidar que tanto para las mujeres cis o las disidencias sexogenéricas, la violencia y la muerte aparecen como elementos comunes que unen las trayectorias vitales. Piensen en los femicidios que ocurren todos los días en nuestro país, en los crímenes de género, por no decir crímenes de odio, lo podemos desarrollar esto en la última unidad, cuya consecuencia radical es la eliminación de poblaciones
potencialmente indóciles y cuyas intersecciones desmontan el binarismo, el dimorfismo sexual y la desnaturalización de opresiones múltiples. Esto lo desarrolla Valencia en uno de sus textos. Por eso, una mirada transfeminista se nutre de un magma conceptual, político, callejero, epistémico, de los bordes de nuestras corporalidades emulsionadas, que nutren consignas múltiples, complejas, oblicuas. También desde los transfeminismos apelamos a la pregunta en torno al estatuto del sujeto político del feminismo, que como vimos en el video de Ernie, las olas del feminismo entendían que habitaban distintas rúbricas o priorizaban distintas consignas, legitimando justamente qué voces portarían esas consignas y de esa manera esencializando quiénes serían los sujetos de los feminismos. Y para debatir en el sincrónico tendríamos que escuchar qué piensan, por ejemplo, algunas mujeres respecto de el lugar que ocupan algunos varones en las marchas, ¿no? La figura del aliade, etcétera, etcétera. Pero yendo a esto, con relación al sujeto político del feminismo desde una perspectiva transfeminista, podríamos entender que a veces son las mujeres cis las sujetas del feminismo en ciertas luchas, si reconocemos determinados enclaves discursivos para entender la desigualdad de los cuerpos sexuados binariamente. Del mismo modo que cuando necesitamos generar afinidades colectivas en torno a un vector genérico sexual de identificación social, las mujeres también son sujetas centrales del feminismo, son sujetas legítimas. O bien pensar que el sujeto del feminismo es el género cuando nos convenga insistir en el carácter relacional del sistema de poder sexual. O bien el sujeto del feminismo es la operación crítica de lo femenino cuando se trate de conjugar múltiples fuerzas de disidencia e identidad que desborden el realismo sexual de los cuerpos de las mujeres. Esto es algo que Nelly Richard lo expresa en uno de sus textos. Pero indudablemente los sujetos del feminismo o el sujeto del feminismo muchas veces consideramos es estratégico si se piensan como consignas que puedan reconocer la transversalidad, la interseccionalidad de nuestras trayectorias de vida emulsionada. Y también implica pensar la multiposibilidad ontológica y estratégica de los sujetos que habitamos estos movimientos y estas consignas. Y ya para adentrarnos en los momentos culminantes del video, así como lo decíamos en las novelas, los momentos culminantes, no podemos dejar de aludir a ciertas vertientes que también nutrieron a una perspectiva epistemológica feminista, que son, por ejemplo, los estudios postcoloniales, que por supuesto son diferentes a los estudios decoloniales y no vamos a desarrollar tanto con relación a esto porque tendríamos que generar un video de 1 hora más aproximadamente. Pero bueno, los estudios postcoloniales son anglosajones y los podemos situar en la década de los 80 y retoman la insurgencia de movimientos diaspóricos, sobre todo en contextos de descolonización del siglo XX, post Segunda Guerra Mundial. Lo primero que es importante destacar es que reconocen la importancia de luchas antiimperialistas y anticoloniales y buscan una lectura rearticulada entre centros y periferias. Lo postcolonial alude a continuidades y discontinuidades de las prácticas colonialistas y ofrecen un modo diferente de comprender y abordar la modernidad en tanto proyecto político e histórico en su conjunto y reconocen la pluralidad de lugares que desestabilizan la narración unívoca de las historias. Por supuesto, los estudios decoloniales, la crítica fundamental que le hacen es que son reflexiones realizadas a Europa, pero desde la misma centralidad de Europa. Podríamos debatir al respecto con esto si tenemos más tiempo. Dentro de los estudios postcoloniales existe una vertiente que se llama los estudios de subalternidad o The Subaltern Studies. Tiene distintos exponentes. Uno es René Guha, considerado uno de los fundadores de los Subaltern Studies, que es un historiador asiático que cuestiona la universalización de la historia y la perspectiva hegeliana de comprender el mundo. Pone en el centro del debate la diferencia entre historia y prehistoria y la relación civilización-barbarie. Y otra de las grandes exponentes que queremos instalar el debate acá es Gatari Spivak, filósofa india que hace unos años visitó nuestro país, que hace una pregunta central en uno de sus textos e indica: ¿Can the subaltern speak? Si puede el subalterno hablar. Y más que la pregunta, en tanto condicionante de polémica, más polémica y más controversial fue su respuesta, que fue no. Y ella lo que asevera es que el sujeto subalterno no puede hablar en la medida en que es imposible recuperar la voz
o la conciencia del subalterno de aquellas memorias que solo son registros de la dominación, porque también hace referencia al silenciamiento estructural que tuvo que atravesar el subalterno dentro de la narrativa histórica capitalista. ¿Por qué? Porque además el discurso dominante hace que el colonizado o subalterno sea incapaz de enunciar por sí mismo, necesitando siempre de la mediación y de la representación de lo que Spivak denomina el intelectual del primer mundo. Según Spivak, la pretensión de restituir la voz de la conciencia subalterna podría caer en el espacio de una especie de violencia logocéntrica ejercida desde el lugar de la experticia. Para Spivak, el subalterno es una subjetividad bloqueada por el afuera. No puede hablar no porque sea mudo o no porque no tenga voz, sino porque carece del espacio de enunciación. No hay un espacio para desplegar, emitir y hacer audible su discurso, porque para Spivak es la enunciación misma, el acto de enunciar, lo que transforma al subalterno y en ese mismo momento deja de ser subalterno. Poder hablar es salir de la posición de subalternidad entonces, y mientras el sujeto sea subalterno no podrá hablar. Esto es lo que expresa Spivak y podemos debatirlo justamente porque en lo personal consideramos que en tal caso el subalterno tiene voz porque narra las historias con sus cuerpos, con sus experiencias, con sus formas de entender el mundo y en definitiva es la acción colectiva de rearticular las sinergias, las consignas, las agendas, lo que pueden adquirir alguna especie de potencia para adquirir la audibilidad en los espacios y estamentos que requieran la transformación. En el caso de nuestras democracias es el Parlamento y entendemos que con la sinergia colectiva logramos todos esos alcances y transformaciones de agenda y por supuesto de derechos como los nombró Ernie en el video anterior. Lo que sí es interesante destacar de Spivak es que en el fondo de esa pirámide que ya hicimos en otros videos y que estuvimos hablando, en el fondo de nuestras opresiones, si le es difícil hablar a un varón negro, si le es difícil hablar a un pobre, imagínense a una mujer negra, pobre o lesbiana. Imagínense a una travesti migrante, racializada, leída en su condición de clase y discriminada por su identidad sexogenérica. Ahí lo que tendríamos que empezar entonces es, más que si el subalterno puede hablar, si el subalterne puede hablar, en tal caso, ¿qué condiciones y gramáticas de audibilidad de la experiencia subalterna tienen los estamentos de un Estado para poder promover políticas que atiendan a esas complejidades y a esas demandas en particular? Por ello, entendemos que los desafíos de una perspectiva transfeminista consiste en habilitar las condiciones de audibilidad de las voces subalternas para potenciar relatos disidentes mediante la conformación de una agenda policromática, insurrecta, estratégica, popular, inclusiva, territorial, situada, sudaca, latinoamericana y a través de la sinergia y de la coalición de proyectos emancipatorios varios. Les queremos pedir que cualquier duda o consulta las podamos retomar en los sincrónicos y desde ya agradecemos que nos estén escuchando. Les mandamos un abrazo fuerte.